Yo creo que hay esa cosa de decir, hombre, a alguna gente les molestaría el cinemascope porque llevan toda la vida componiendo en cuadrado y para dentro de una habitación, sobre todo cuando tenían que elevar los decorados y estas cosas, debía ser como muy molesto entrar en el set y encontrarte todo escabalado. Pero en cambio, en una cosa como el western, que es los grandes horizontes y las grandes praderas, de repente tener algo en el que te cabía todo como por los ojos y te entraba de una manera como mucho más directa. Y teniendo en cuenta además el tipo de planificación de Todd, que siempre ha tenido mucho la circularidad. O sea, es un hombre que continuamente está haciendo movimientos circulares con la cámara hacia un lado y hacia otro. Es un hombre que panoramica todo el rato. Entonces yo creo que hay un momento de repente dice, bueno, ahora no me hace falta casi mover la cámara y me cabe todo. Entonces yo creo que esa especie de sensación le produce también como un aire relajado que tiene toda la película. Porque es curioso que es una película que tiene grandes momentos de supuesta tensión, pero es una película que está contada como con un cierto relajamiento y teniendo un guión escrito por gente muy competente, también incluso su forma de narrar es como muy tranquila, es como deslavazada incluso, y además con esas cosas que de repente el indisciplinado de Kirk Douglas, que siempre hace lo que le da la gana, se larga del fuerte, pero luego se vuelve a largar saltando por encima de la empalizada. Y entra en el campamento que hace elipsis, se mete con los indios, le lleva la contraria a los indios, hace un poco lo que le da la gana realmente siempre, ¿no? Yo creo que esa especie de cosa que tiene, le da un poco un cierto aire picaresco en algún sentido, cosa que era frecuente en las películas de Kirk Douglas, se sentían todos como muy a gusto y esa es una sensación que transmite también al espectador, yo creo eso. Yo creo que la película se conserva fresca y joven, porque yo siento viéndola ahora exactamente lo mismo que sentía cuando la vi por primera vez, que debía ser el 57 o algo así. Es una película, yo coincido plenamente, que es una película que se podría decir que la intensidad va de menos a más y te va captando. Al principio parece que no va a suceder nada, no te metes en el guión y luego finalmente termina siendo de una cierta intensidad a ver cómo se resuelve, ¿no? Se resuelve quizá un poco rápida, pero... Porque luego es curioso que es brevísima, pues una película no llega ni a 90 minutos, o sea, esa cosa que ahora en este momento, para contarte esta película, se tirarían 2 horas y te harían un discurso ecológico larguísimo y no las elementales frases que parece el discurso este del mensaje del jefe, no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe o la gala o algo así, o uno de los... Sí, que hay muy famoso un texto, que dice, ¿para qué quiero yo el oro si el oro no podrá reponerme todos los destrozos y la matanza de búfalos que producirán los hombres blancos cuando vengan aquí a por el oro? Que tiene una lógica totalmente implacable y lo despacha en 2 frases, ¿no? Sí, pasan muchas cosas en la película. Igual que la misma frase del fotógrafo, ¿no? Quiero fotografiarlo para que acuda a la gente. Y entonces le dice, no, si es todo lo contrario. No me guste publicidad. Es un discurso interesante que, como he dicho, vamos, lo decía al principio, cobra actualidad ahora, o ha cobrado actualidad unos años acá. Entonces no tenía la dimensión que ha tenido la defensa de los paisajes, la defensa de la naturaleza y el sentido que tiene en la película. Que luego choca, también es verdad, esos lugareños, porque a lo largo de la película... que Douglas le dice a su exmujer en la vida real, ¿no? Y dice, no, yo soy una persona, no sirvo para el matrimonio, este es mi mundo, este es mi paisaje. La defensa, que en eso se identifica quizá por eso con el pueblo indio, la defensa del paisaje, de la zona, del territorio, y que no sea invadido por nadie. Eso choca, lo hemos visto a lo largo de los años, pero bueno, con los intereses económicos que también tienen su razón de ser para desarrollar a determinadas zonas. Pero esas lecturas no se hacían. Pero la película es en una frase, cuando está el fotógrafo tomando la primera toma con un lago, un pequeño lago que hay abajo, que es realmente bellísima la toma. ¿Qué le ocurre? Eso tiene que ver con el tema ese que planteábamos antes de la ambigüedad total del título en inglés, que es un título muy soso, pero que es totalmente ambiguo. Quiere decir, The Indian Fighter es exactamente el guerrero indio y el combatiente de los indios, como se aplica en realidad, porque es lo que le llaman, lo que es el cazador de indios. Scout que es Kirk Douglas, como es un blanco, es el combatiente de los indios, pero es un combatiente que es amigo de los indios, se ha criado con porque ellos. precisamente se ha criado con ellos y porque yo creo que mantiene en la película esa tesis, que no eres enemigo de aquello que llegas a conocer, y que solo el desconocimiento lo que te produce desconfianza, miedo, y aunque sea enemigo y se enfrente con ellos y se pelee con ellos cuando las circunstancias lo requieren,
tiene un respeto por las ideas de los indios y por su cultura que proviene de haberlos conocido y no de parecerles el otro, sino ya no es el otro, es alguien a quien él conoce y con el que tiene... Es un personaje que lo hemos visto en bastantes películas del oeste, y generalmente el intermediario es alguien que ha luchado con los indios, que ha matado a muchos indios probablemente a lo largo de su vida, y que tiene una posición como ambigua entre los dos. Es un experto en indios, pero... La frase de la película, he matado tantos indios como necesitaba para sobrevivir. Sí. Es que históricamente era así, porque eran los scouts los pioneros, primeros cazadores, después, y en un momento determinado habían vivido con los indios, tenían mujeres indias, hijos indios, algunos de ellos eran mestizos, y cuando llega el ejército y llegan los pioneros, hacen también de exploradores, pero casi todos los relatos de ellos conservan la nostalgia por unos tiempos que eran mejores, donde no había vallas, donde no había caminos, pero por otra parte veían que era inevitable el paso, y algunos acabaron siendo scouts del ejército. Bueno, hay alguna película fantástica como La venganza de Ulzana, por ejemplo, que hemos puesto aquí, ¿no? Que el scout que interpreta a Burt Lancaster es alguien que comprende perfectamente a los indios, que siente los sabe indios... lo duros y lo crueles que pueden ser y lo risné, pero también sabe lo listos que son, los buenos jinetes que son, los buenos militares que son, lo peligrosos que son, por tanto, y que además respetan esos principios. También Yuma, la película de Fuller, planteaba mucho la integración de uno que está descontento de la sociedad derrotada del sur y de que no quiere ser un súbdito de Estados Unidos, y que se intenta integrar con los indios y no lo consigue, por otra parte, ¿no? Yo siempre he visto esta película un poco como una continuación de Big Sky, Río de Sangre, de Howard Hawks. Es como si Kirk Douglas se hubiera quedado y no Dewey Martin en aquella película, y bueno, hubiera seguido un poco la historia, ¿no? A mí me parece que el personaje de Douglas es muy interesante, muy ambiguo. Al principio de la película te da la impresión de que es como él además favorece los personajes picarescos y sinvergüenzas, cuando se lleva a Walter Matthau, que está desde mi punto de vista estupendo, porque es siempre tan siniestro y tan malvado como en todas sus comedias, o puede ser el mismo personaje de En bandeja de plata, ¿no? Absolutamente siniestro, ¿no? Te da la impresión de que está de acuerdo, es decir, que va a volver a por el oro, que le interesa el oro, ¿no? Y mantiene una cierta ambigüedad, nunca sabes por qué lleva la caravana, no deja la caravana, no sabes si se va a quedar con la India, ya tiene sus sospechas con esa cuerda que le coloca ahí. Y hay un momento muy bonito de la película, y es cuando le hacen las proposiciones ese personaje maravilloso de Diana Douglas a él de granjero, y él intenta, como decía Juan Antonio, defenderse, y él ya le dice claramente: es que yo no quiero un marido así, yo quiero un marido que salga, que me traiga caza, intentando ya cerrarle todas las posibilidades habidas y por haber. No, bueno, sí es exactamente así, pero pero ella quiere, él pone como excusa que él no iba a ser un buen marido. Sí, no, pero pone, a mí del arado, yo no quiero un marido, me gustaría ir a cazar y a pescar. Y ella le contesta: es que yo no quiero un marido así, yo quiero un marido que me traiga la caza, la pesca, como diciéndole: a mí me interesa, si por encima de todo haz lo que quieras, que lo importante es que las tareas del campo ya las tareas domésticas y de campo. Mientras que cuando él ya lo rechaza, a continuación se presenta el otro granjero, que dice que es el mejor granjero salido del estado de Michigan, y hay un momento espléndido en que de todo muestra en primer plano a Diana Douglas, que sonríe y funde inmediatamente con lo que sucede a continuación, concretamente. Ella se da cuenta ya de cómo están las situaciones, ¿no? Esos momentos que a mí me asombra que de todo siga siendo considerado un artesano, un director de segunda. Y ahí en ese aspecto también un lado muy llamativo, que en el año 55, y con el Código Hays, que estaba prohibida los matrimonios interraciales, cuando le plantean al jefe indio, él y Elsa Martinelli, nuestro hijo, ya plantean la cuestión del mestizaje, que es una cosa que poquísimas películas del oeste, en todas las que hay, lo plantean de una forma totalmente abierta, no aburrido, pero lo dan como una seguridad y algo que va a ocurrir, que pasaría con nuestro hijo. Y eso es una cosa totalmente... Que pueda ocurrir, porque tampoco es rara e insólita. No es que te está contándole que está embarazada ni nada por el estilo, lo da como una eventualidad, pero una eventualidad... Yo creo que transmite siempre y apoyado, yo creo que es un guión estupendo, ¿no? Me parece espléndido. Pero esa especie de naturalismo o primitivismo, por ejemplo, el plano ese circular que a mí me gusta tanto, es la vida de la caravana, pero está hecho sin trucajes, es decir, han esperado el atardecer y no creo que hayan hecho ahí más de 2 tomas, porque se les hubiera echado la noche encima y no se ve nada.
y está prácticamente casi sin iluminar, iluminando lo mínimo, y vas viendo las diversas actividades en el mundo de la caravana. A él le pilla cuando está comiéndose, pelando la manzana, en la escena con ella, y sigue. Y luego hay otro momento de esos que son excepcionales por la sencillez, que después de haber hablado con el fotógrafo, le coge a Lisa Cruz Jr., lo sube al caballo, la cámara le va siguiendo y se incorporan otra vez a la vida de la caravana sigue, lo abandona. Esos son momentos muy Hay otro bonitos. momento de campamento también al anochecer, me parece que es la primera noche que hacen, esta es la segunda, si no recuerdo mal, que es el de